Israel continuó intensificando sus bombardeos en Gaza. Las imágenes muestran la magnitud de los ataques nocturnos, uno de ellos contra el campo de refugiados de Maghazi, que según Hamás dejó más de 30 fallecidos. El brazo armado del grupo Hamás aseguró que más de 60 de los rehenes que mantenía en Gaza han desaparecido en medio de los bombardeos de Israel. Entre tanto, miles de personas protestaron en Tel Aviv y Jerusalén, algunas de ellas a las afueras de la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, exigiéndole que frene los bombardeos y negocie la liberación de los secuestrados. El Fluminense se coronó como nuevo campeón de la Copa Libertadores tras derrotar 2-1 a Boca Juniors. El equipo brasileño se alzó con el torneo de clubes más importante a nivel continental por primera vez en su historia y lo hizo ante su afición en Río de Janeiro. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde el cielo se tiñó de naranja en medio de una nueva intensificación de los bombardeos nocturnos de Israel. De acuerdo con Hamás, uno de esos ataques tuvo como objetivo el campo de refugiados de Maghazi, donde más de 30 personas perdieron la vida. El grupo islamista también lanzó cohetes contra territorio israelí. Previamente, Hamás publicó imágenes de intensos combates e Israel también dio a conocer un video del jefe del Estado Mayor Conjunto en una visita a las fuerzas israelíes en Gaza. Entre tanto, las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, aseguraron este sábado que más de 60 de los rehenes que mantenían están desaparecidos tras los bombardeos de Israel. Esto el mismo día en que en Tel Aviv y Jerusalén miles de personas se congregaron en las calles. Algunos manifestantes incluso protestaron frente a las inmediaciones de la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu para mostrar su enojo contra el líder, pedir el cese de los bombardeos y exigir que los secuestrados vuelvan a casa. Estoy aquí por mi hermano y su familia, su esposa Shiri y sus 2 niños pequeños. Ariel tiene 4 años, Kafir ahora 10 meses de edad. No sabemos dónde están, no sabemos en qué condiciones los tienen. No sé si Kafir recibe comida, no sé si Ariel recibe suficiente comida. Es un niño muy pequeño, de 4 años. Es una situación humanitaria, un crimen de guerra que debe detenerse inmediatamente. Las multitudinarias protestas también tuvieron lugar desde Sídney, pasando por Cisjordania ocupada, Europa y América, en solidaridad con el pueblo palestino. Gritos contra Israel, demandas de cese el fuego y presión a los aliados de este país se sucedieron en varias calles de ciudades del mundo. Luis Muñoz con los detalles. Otro sábado de protestas en todo el mundo. La solidaridad con el pueblo palestino en el centro. Estados Unidos, principal socio de Israel, también vive el rechazo de parte de su población a lo que sucede en Gaza. Así estaba Nueva York, con cánticos de Israel Estado terrorista. Y de esta manera estaba la capital, Washington, con mensajes para el presidente Joe Biden. Él tiene que dejar de enviar armas que se utilizarán para matar a niños que están en las escuelas, campos de refugiados y hospitales. De forma similar sucedió en Europa. Países que habían prohibido marchas pro-Palestina ven ahora sus calles llenas de gente. En Berlín, capital de Alemania, y en París, capital francesa. Sabemos que los están exterminando y todos sabemos, bueno, ya no vivimos. En Medio Oriente se puede ver una gran solidaridad entre árabes y musulmanes, donde también se aprovecha para protestar tanto contra Israel como Estados Unidos. Así estaba Estambul, en Turquía, en la previa de la visita del secretario de Estado Antony Blinken. Y Teherán, en Irán, y aliado de Hamás, se volcó con la causa palestina. Protestas que llegaron hasta la Cisjordania ocupada, con dibujos solidarios con los niños fallecidos de Gaza. Latinoamérica fue escenario también de importantes manifestaciones. En Chile, país con más diáspora palestina de la región, pero también Venezuela. Hoy Palestina, mañana Palestina y siempre Palestina, en unidad con los pueblos, en su defensa, en su vida y en su derecho y independencia. Una muestra de la creciente presión internacional ante Israel por la demanda de un alto el fuego.
Estados Unidos ha sido enfático en rechazar un alto el fuego de Israel en sus bombardeos contra Hamás. En la reciente reunión con líderes árabes, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que frenar los ataques solo permitiría que Hamás se reorganice y sea capaz de realizar otro ataque como el del 7 de octubre. No obstante, volvió a abogar por pausas humanitarias. El sábado, al presidente Joe Biden le preguntaron si hay avances al respecto y contestó un escueto sí. Previamente conversamos con Otto Ulrike Becerril, magíster en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Él nos dijo cómo se darían las pausas humanitarias sin frenar los bombardeos y qué tan seguras serían. Definitivamente hemos visto que estos intentos de treguas humanitarias, como le ha llamado el gobierno norteamericano, el mismo gobierno israelí, llamando a la gente, a la población del norte de Gaza, principalmente a que se desplace hacia el sur del territorio de la Franja de Gaza, pues no tienen ninguna practicidad, ¿no? Hemos visto cómo han sido atacados estos convoyes que se están desplazando, que llevan a cientos de refugiados de más de 1 millón de población que ha sido ya desplazada del norte de Gaza. Entonces, en realidad no hay ninguna garantía para la población palestina de que este tipo de treguas humanitarias pudieran tener algún efecto positivo, ¿no? Por eso el llamado tanto de la comunidad internacional, como lo vimos ahora de los líderes de los países árabes, de una exigencia al cese al fuego total, ¿no? Una tregua humanitaria no necesariamente va a implicar que se van a respetar el derecho internacional. En otras noticias, vamos a Colombia. El jefe de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, alias Antonio García, reconoció que el secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz fue un error. A través de un mensaje en Telegram, el comandante de esa organización reiteró que el Comando Central pidió la liberación de Luis Manuel Díaz. Esta guerrilla mantiene negociaciones de paz con el Estado colombiano y el viernes el presidente Gustavo Petro dijo que el secuestro podía comprometer el proceso. Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el Frente de Guerra Norte. Lucho es un símbolo de Colombia y como tal lo sentimos en el ELN. El Comando Central orientó la liberación del padre de Lucho. El ELN, ¿de dónde se va a financiar? Lo hemos planteado en la mesa y la comunidad internacional lo sabe. Sin respuestas, los frentes del ELN se ven compelidos a realizar acciones para financiarse. En noticias deportivas, el Fluminense se hizo con la Copa Libertadores tras derrotar a Boca Juniors, un encuentro que se fue a la prórroga y finalizó con una victoria de 2-1 para los brasileños en Río de Janeiro. Es la primera vez que Fluminense levanta este trofeo, el más importante de clubes a nivel continental. Valeria Zacone, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles del partido y la celebración. Mucha felicidad y mucha alegría en este momento en Cinelandia, en el centro de Río de Janeiro, en el cuartel general de los fluminenses. Aquí ha seguido el partido, un partido muy difícil que ha pasado de la euforia después del primer gol de Cano a la tristeza después del gol del Boca Juniors, finalmente a la felicidad más absoluta después del gol de Kennedy, que ha dado a este equipo la primera victoria en una Libertadores en su historia. Ha sido esto un partido histórico con un resultado histórico. Ya ha pasado un poco de tiempo y siguen celebrando. Hay mucho ruido aquí en esta plaza emblemática de la ciudad donde normalmente hay muchas manifestaciones políticas. Habrá que ver ahora cómo van a reaccionar los hinchas del Boca que esperaban hacer una fiesta importante, épica en la playa de Copacabana. Esperemos que no haya disturbios a lo largo de la noche. Sabemos que hay 2.240 policías destacados para mantener el orden y que hoy sin más hubo también disturbios camino al Maracaná, pero aquí en el centro de Río de Janeiro los brasileños y los cariocas están eufóricos. Cerramos en Buenos Aires, donde miles de personas participaron el sábado del tradicional desfile del orgullo LGBTIQ+. El colorido evento buscó celebrar la igualdad y la diversidad. El país es pionero en derechos de esta comunidad, siendo el primero de la región que permitió el matrimonio y la adopción a parejas del mismo sexo. Los participantes expresaron la necesidad de defender estas conquistas de cara a la segunda vuelta de las presidenciales. Fin del informativo, gracias por su sintonía.